sábado, hoy es día de Nuestra Señora de la Altagracia. ¡Patrona! Y antes, pues la ciudadanía iba masivamente a cumplir promesas allá a la catedral, a la Basílica de Nuestra Señora de la Altagracia. Recuerdo que se usaban mucho los listones de cuadrito de algodón morado y de unos lunarcitos blancos. Y las señoras se ponían unas pañoletas, unos turbantes también de algodón blanco e iban descalzas. Señores, toda esa tradición se ha roto. Nuestra sociedad tiene lo que se llama una transculturación a través de esto, que hay demasiada perversidad para estar pendiente de la Virgencita de la Altagracia, pero aún así habemos muchísima gente que le rogamos a la Virgencita de la Altagracia que este país, este 2023, continúe por buen camino para tener un buen mayo del 2024. Sí. Eugenio. Pan para abrir, harina para mayo. Lo que dábamos en el presupuesto, antes de irnos a la pausa, ¿cómo se explica que tengamos un presupuesto de tanto dinero? Y lo grande es que todavía no alcanza para atender adecuadamente los requerimientos de la población. Porque como tú vienes destacado ahorita, estamos luchando contra la pobreza todavía. Si bien es cierto que República Dominicana había logrado antes de la pandemia, porque hay que hablar aquí antes y después de la pandemia. Sí, claro, estamos de acuerdo, claro, de acuerdo. Pero con todo y eso, en la media de América Latina, ustedes vieron que la pobreza está por encima del 30%, y la nuestra anda por debajo del 25%, girando por el 25%. O sea, tenemos las estadísticas, un porcentaje inferior a la media de América Latina en materia de pobreza. ¿Y cómo se combate la pobreza? Creando riqueza, creando oportunidades. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema de este gobierno y de todos los gobiernos en los últimos tiempos, ¿no? Cuando la economía crece, se supone que el gobierno reciba más ingresos, ¿verdad? Sí. Porque nosotros creamos riqueza, pero todos tenemos que contribuir con la estabilidad social, y el gobierno es el responsable de garantizar la redistribución de lo que menos pueden. Siempre, ojalá, si no hubiese corrupción, todavía llegaría más a la gente. Sí, pero tengo que interrumpirlo para decirle que lamento muchísimo que en lo que se llama un censo nacional no haya un indicador para medir la concientización social. Porque sin concientización social no hay lo que él acaba de decir. Todos tenemos que contribuir, pero no todos estamos educados. Yo creo que la educación es fundamental en eso. La educación nos cambia a todos. Desde el momento que tú tienes una población educada, la población ya sabe que no debe tirar basura, que debe llevar su funda. Fíjate cómo en los países desarrollados la gente ya va al supermercado y no se ofende porque no le ponga funda. No, anda con su carrito, anda con su bolsa de tela, de tejido. No te vendan agua en botella plástica. Sí. La gente sabe que tiene que cuidar el medio ambiente, que es uno de los grandes retos, que tenemos por delante hoy en día. La preservación del medio ambiente, la calidad del medio ambiente. Trabajar por la sostenibilidad. Claro, la sostenibilidad medioambiental. Entonces, en el caso del presupuesto, mira, lo ideal sería que nosotros no ejecutáramos el presupuesto con déficit. ¿Por qué hay déficit en el presupuesto? Porque tú hablas ahorita de que hicimos un presupuesto por casi 1.4 billones. Sí. Claro que pero los ingresos se quedan cortos. Sí, sí. Porque los ingresos apenas representan el 16%, 15.1% del Producto Interno Bruto. ¿No? Pero los gastos son del 18%. Sí, pero párese ahí, señor Carlos. Deténgase ahí. Yo, muy tranquilita, pensando cualquier día en mi cama, yo digo, pero ¿y un país no tiene límite en su presupuesto general del Estado? O sea, nuestras capacidades siempre van a estar a prueba en base a coger más o extender más ese presupuesto. O cobrar más impuestos. Cobrar más impuestos. Pero esa es la solución. No hay por qué asustarse. Cobrarle a los que más pueden. Ya. O sea, porque el problema nuestro es que la 2/3 parte de los impuestos lo pagamos los que menos podemos. Entonces, claro, yo protesto ahí, don Carlos. Fíjate, yo te hablaba ahorita, nosotros le llamamos presión fiscal. O sea, tú divides lo que le cobra el gobierno con relación al producto. Y eso, nosotros tenemos como un 15%. ¿Sabe cuánto es ese porcentaje en los países desarrollados? Más de un 30%.
Y en los países nórdicos más de un 40%. Entonces, obviamente, ese gobierno puede hacer muchas cosas. Escúchame, Eugenio, porque él me hace fluir tantas cosas lindas. Ay, poca evasión, espérate. Porque la evasión aquí Entonces, es... eso que le llaman, ¿cómo se dice? Presión fiscal. No. Presión fiscal no. Evasión. Los llamados tributos. Sinónimo de impuestos o de ingreso del gobierno. O sea, ¿cuáles renglones en términos real ha crecido nuestro país? ¿En cuáles renglones usted puede citar que ha crecido nuestro país para sectorizar lo que es el cobro o aumento de determinados tributos? ¿Tú sabes cuál es la principal fuente de ingreso del gobierno? El ITEVI. ¿Quiénes lo pagan? El contribuyente simple. Los consumidores. Yo soy una contribuyente Por eso te simple. estoy diciendo que los impuestos recaen más sobre la población. Las empresas, es verdad, tú coges una de las grandes empresas nuestras, paga un 27% de lo que se gana. Los otros son como agentes de retención. Los captan y se los mandan al gobierno. Carlos, ¿usted ha escrito alguna vez haciendo algún tipo de sugerencia o ha realmente reflexionado sobre lo que es la legalización del llamado mercado informal en la micro, pequeña y mediana empresa? Mira, otro de los grandes problemas de la economía nuestra es la informalidad. En el caso de las empresas, la mayoría de las pequeñas y las microempresas son informales, pero es que no tienen tampoco recursos para dotarse de una estructura de la burocracia. ¿Cómo le puedo exigir a ustedes con una pequeña o una microempresa para producir este programa que tengan un contador, que tengan un administrador? No puede. Entonces, la microempresa, por la característica, no puede tener esa burocracia y para poder llevar las cosas formalmente se requiere por lo menos de una estructura, ¿no? Entonces, lo otro, el empleo. Señores, el 56% del empleo nuestro es informal. Es informal, claro. Informal, inestable, carente de seguridad social. Impreciso. Exacto. Una pregunta, nosotros ya pasamos de los 800,000 empleos a nivel estatal. El gobierno tenía... El Estado está por los La 600 última y vez pico. eran 600 y algo. 600 y pico. 650,000. Empleo gubernamental. Sí. Mira, hay economistas que sostienen que el Estado debería ser una carga ligera para el contribuyente, porque mientras más ligera la carga del Estado, hay más espacio para invertir. Incluso el mismo Estado puede disponer de más recursos para invertir. Pero si tú tienes un Estado sobrecargado de burocracia, ¿no? Y encima de eso, mira lo otro grave, si nosotros cobráramos todos los impuestos con la estructura que tenemos, lo que debería ser, ¿no? Deberíamos tener más de un 20%, que es la media de América Latina. Pero ¿sabes cuál es el otro problema? La evasión. Evasión fiscal. Claro. Pero muchas personas, ahora sí quiero que sea bien honesto en ese tema, muchos ciudadanos afirman que en cuanto a la evasión fiscal hay una exclusión y una permisividad. ¿Es cierto? Siempre la ha habido. Yo no creo que se pueda evadir alegremente sin una complicidad. Eso es verdad. También hay lo que se llama el gasto fiscal, que son las exenciones, las exoneraciones que el Estado le concede a determinados grupos y o sectores. Eso no es exclusivamente de nosotros. No, eso claro. En todos los países y en todo tiempo eso pasa, se ha incentivado determinadas para incentivar actividades. determinadas áreas, la inversión. Una pregunta bruta. ¿Cuándo retirar? Señor Carlos, una pregunta bruta. Se está gozando, ¿eh? Me la estoy gozando. En términos económicos, ¿ya nos subsidiamos al sector energético? Claro que sí. Claro que sí, si no se subsidiara la tarifa fuera mucho más alta. Incluso fíjate que el año pasado se subsidió el petróleo, con los combustibles. Sí. Más de 35,000 millones de pesos hubo que hacer de transferencia. ¿Cuál es Ahora yo me pregunto, si no se subsidiaban los combustibles, ¿cuál fuera la inflación? Se estima que podría ser unos 5 o 6 puntos más, para todo. El problema de los subsidios cuando son generalizados, de productos que son de difícil diferenciación, es que se beneficia el pobre y el rico.
Por ejemplo, el que tiene un carro aquí de cierta monta, de alta gama, digamos. Oh, sí, como el que Es fue justo Luis que pague la Abinader gasolina, al es palacio, justo que pague la al gasolina igual que Congreso. nosotros. No debería ser. Es justo que pague 3,000 pesos de placa nada más, porque esa es la placa más alta. Cuando en el 2012 incluso ya se había aprobado una escala para la placa. Ajá. Entonces, el que tiene propiedades de veraneo, eso es un impuesto al capital, ese es el impuesto más justo que hay, o no lo tenga. Claro. Entonces, ese es lo que no se quiere tocar en una reforma fiscal, ¿no? Por eso es que la gente le tiene miedo a la reforma fiscal. No, si la reforma fiscal se hace y va donde debe ir, no hay por qué temer. Claro está, ¿eh? Como te digo una cosa, te digo la otra. Tampoco tú puedes apretar mucho a quien genera riqueza Para que no y se- crea oportunidades. Claro. O sea, tú tienes que ser... equilibrado. Claro, claro. Entonces, Carlos, yo quisiera, estamos en el tema, ¿y cómo resolver el problema de la evasión fiscal? Sabiendo que la evasión aquí anda por alrededor del 18-20%. En el eso es una promedio, hay utopía. algunas Promedio, actividades promedio, que- no. no, Carlos, discúlpeme, agrégale. ¿Es una utopía eso? Eso que Y, pide no, y te Eugenio. lo digo, te pregunto eso porque todavía a mí me pasa, yo que voy al supermercado y siempre te preguntan, ¿comprobante fiscal? Entonces, ¿cuál es mi respuesta? Yo le digo, mira, a mí me da lo mismo eso, porque los empresarios no lo pagan y cuando lo pagan, el gobierno y los políticos se lo roban. No, pero mira, el comprobante fiscal se te pide porque si tú lo quieres con comprobante fiscal para deducirlo como gasto, tienes que darle el número de tu RNC. de RNC. Exacto. Porque solamente la compañía o la personería jurídica, ¿no?, pueden reducir gastos en su contabilidad. Entonces, si tú no tienes un RNC, no te lo van a emitir. Te van a emitir un comprobante personal. No es por el asunto de evasión. Ahora, la evasión en algunos casos aquí es más de un 50% en algunos renglones. Y agrégale a la evasión también lo que son las exenciones. Y eso en todos los gobiernos del mundo ha habido y Mira, por en haber. todos los sistemas tributarios hay evasión. En todos. Aún lo más perfecto, ¿eh? Ahora, en los países subdesarrollados, esa evasión es alta. En sentido general, el actual gobierno de Luis Abinader Corona tiene un buen equipo económico. No podría ser una calificación dubitativa, pero sí te puedo decir que los resultados económicos han sido satisfactorios. Cuando lo comparamos con lo que venía aconteciendo en la economía, yo creo que hay algo que este gobierno ha sabido hacer, ¿eh? Y es que le ha dado continuidad de Estado. ¿No? Ya. Fíjate que Oh, en algunos casos ha habido aplauso cambios, por no eso. visita sorpresa, ahora tienen otro nombre, pero por ejemplo los subsidios del gobierno anterior se venían dando. La vacuna, que fue muy exitosa, hay que Exacto. reconocerlo, aquí no faltó vacuna y todo. No, estamos sobró vacunados. y regalamos. Sí, exacto. Entonces, la vacuna también se ha quedado corto en algunas obras, pero hay que reconocer que lo que comentábamos ahorita, los ingresos no han ido en la proporción en que se pensó que se podía lograr. El hecho de que estemos aprobando presupuestos con déficit, pues se está incrementando la deuda. Está incrementando la deuda, aun cuando en ese documento dice que bajó la deuda, y es verdad, que en economía se puede decir la verdad de diferentes maneras, ¿no? En términos relativos, la deuda bajó. En términos absolutos, se incrementó. Se incrementó porque si tú tienes un déficit de 3,000 millones, ¿qué tú vas a hacer? Si no tienes cómo cobrar más impuestos, buscarlo prestado. Carlos, háblame un chin del Tratado de Libre Comercio. ¿Realmente nosotros como país hemos cumplido con los requisitos del TLC? Sí, y nos hemos beneficiado, tengo entendido. El hecho de que nuestros productos estén entrando a Estados Unidos con cierta preferencia, ¿no? Estados Unidos recibe más del 50% de los productos dominicanos de exportación. De la zona franca es casi la totalidad, ¿no? Exacto. Y gracias a esa zona franca, que se habla mucho de las exenciones, pero gracias a esa zona franca responde por más del 60% de las exportaciones dominicanas. Ya. Porque de lo que se trata no solamente de producir, ¿eh? Tú puedes abrir un hotel ahorita y con todas las instalaciones, y tú crees que va a traer gente porque tú pongas en las redes sociales. No, No, no es eso vende porque cuando tú vas a un hotel, tú buscas un Sheraton, tú buscas un Mario, son cadenas. Entonces, los productos de zona franca, cuando vienen a establecerse aquí, ya tienen el mercado
garantizado, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que sí, que el Tratado de Libre Comercio permitió tecnificar nuestras aduanas. Las aduanas de hoy no son las de ayer, ¿eh? No, tienen un pagas sistema de desarrollado. recaudación muy bueno. Tecnificada, ¿no? Desarrollado. Eso fue gracias al tratado. Permitió también reducir los impuestos, aunque nos aumentó el ITEVI, porque ya tú no puedes ponerle impuestos arancelario a los productos importados de los países que tú tienes acuerdo, porque eso implicaría que tú estás subiendo, Exacto. poniéndole una traba a las importaciones, pero sí puedes poner un impuesto interno. Por eso fue que tuvimos que llevar el ITEVI a un 18. al 18. Y te voy a decir algo, el ITEVI debió bajar a un 16 en el año 2015. ¿Sabe por qué no bajó? Porque no llegamos, la presión tributaria no llegó a un 16. Y fue sobre esa base que se aprobó. Okay. En el 2012 se hizo una reforma. Ahí era que estaba lo de la placa. Exacto. Y otros Sí, otras dos medidas. no se puso en práctica. Y si encima de que no hemos podido aumentar la recaudación en la debida proporción, tenemos que hacer subsidios, que no estaba contemplado, el de los combustibles, por ejemplo, el de los productores, que hubo que darle subsidio en medio de las dificultades, ¿no? Y yo pienso que si no se hubiese hecho, iba a ser peor para la economía. Carlos, como diría cualquier político de la oposición, el festival de préstamos en que el gobierno se ha envuelto. En días pasados, semanas pasadas, aprobaron una serie de empréstitos de más de 363 mil millones de pesos para colocar en bonos soberanos. ¿Va eso a mejorar la economía o eso es necesario para sustentar el presupuesto tan alto que tenemos? Y mejor ha explicado eso mi amiga Faride. Ay, pero yo vi ese corte y explíquemelo usted, porque de ella no lo entendí. Explíquemelo desde el punto de vista del economista, porque Faride no es economista, sino senadora. Déjame ver. Mira, sí, yo tengo ese el video. problema de los préstamos, cuando tú estás en la oposición, todo es malo. Ahora, cuando tú eres gobierno, entonces la cosa lo mira bien. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, ¿no? Te digo, los préstamos de este y de cualquier gobierno y del que venga, no sé si vendrá el mismo que está, es que hasta que no se logre hacer una reforma fiscal y garantizar las recaudaciones para cubrir los gastos, vamos a tener que buscar la deuda. ¿Qué es lo bueno de lo malo? Óyeme, todas las emisiones que el gobierno hace inmediatamente encuentra comprador en los mercados internacionales, o sea que desde fuera todavía nos ven como que nosotros somos sujetos de confianza. Un elemento muy importante para que una economía pueda desarrollarse, la confianza. Exacto. Tanto del inversionista local como del inversionista extranjero. Este país recibe casi la mitad de todas las inversiones extranjeras del Caribe. Y este año... La mitad de las inversiones del Caribe la recibe República Dominicana. Sí. Ahora creo que el Guyana, por el petróleo, nos rebasó un poquito. Pero este año el país está recibiendo más de 3.500 millones, ahí lo dice ese documento, de inversión extranjera directa. El turismo es uno de los grandes receptores de inversión extranjera directa. Y no hablemos de la inversión local también, en energía, sobre todo. Es verdad que tenemos muchos problemas con el sector energético, pero hay capacidad instalada. Hablando del turismo, Carlos, no, espérate. Precisamente este fin de semana se está celebrando, concluye a lo mejor mañana, Fitur. la tercera feria más importante de turismo del mundo, que es Fitur España. Y nosotros fuimos protagonistas el año pasado, en la feria pasada. Fue el país protagonista. Y hoy en esta feria también tenemos un protagonismo enorme. Incluso rebasamos, nos permitieron el límite máximo de expositores, 45, y hay una gran delegación dominicana allá, ahora con la vicepresidenta. ¿Qué va a significar eso para la economía dominicana? Mira, como toda feria, tú sabes que es lo que se hace promoción y se captan potenciales inversionistas, ¿no? Se han anunciado más de 1.000 millones de dólares en inversión. El pasado jueves, David Collado, desde la Feria Fitur, anunció que ya en los 2 días iniciados de feria se había logrado 3.445 millones en inversiones para la República Dominicana. Ya superó la del año pasado. Prospecto todavía.
Pero bueno, supongamos que no Sí, todos sí. van a llegar, ¿no? Ah, Supongamos que llegue la tercera Porque hay parte. acuerdos de intención que Claro. se hacen. Pero fíjate que se está promocionando el país. Exacto. Hay un polo turístico que ustedes saben que está virgen, que es el de Pedernales. Sí, ese. El de Miche, que ya también se están Miche anunciando proyectos. es la estrella ahora de Macao, Fitur. Miche también, ¿no? Y Punta Cana, que no deja de crecer. Sí, claro. Entonces, el turismo no llega solo, hay que promoverlo, hay que estar en los mercados internacionales, hay que estar en la publicidad carísima de los canales internacionales. Yo creo que de ese evento se van a derivar grandes contratos, no todos, pero el trabajo se está haciendo. Turismo generó este año, se estima que 8.000 billones de dólares. Recibimos casi 7 millones. Casi 8 millones de turistas. Bueno, sí, 7 y pico, exacto. 7 y pico. Entonces, sin incluir los cruceristas. Con los Sí, cruceristas, no, sí, con los con los cruceristas fueron 8 y cruceristas que pico. llega a ¿no? 8 con los cruceristas. Sí, casi 7 fueron de visitantes no residentes. No residentes. ¿no? Entonces, para este año se estima que vamos a recibir casi 8 millones de turistas. Es la tercera fuente de generación de divisas. Primero las exportaciones con 12.000 millones. Segundo, las remesas, que por cierto ya apareció ahí el número final. Ajá. Casi 10.000 millones, un 5% menos que el año pasado, por razones obvias, ¿no? Sí. Pero casi 10.000 millones. Sí. El turismo y la inversión extranjera, que es otra fuente Exacto. importante de ingresos para la República Dominicana. O sea, por eso hemos nosotros tenido la suerte de que el tipo de cambio el año pasado, en lugar de depreciarse, lo que hizo fue que se apreció. Hoy compartiendo una conversación muy amena, pero interesante porque es un tema muy profundo y que le interesa a toda la ciudadanía. Conversando con Carlos Cuello sobre la economía dominicana. Ya estamos en la postrimería de este programa y quisiéramos que él dejara una reflexión sobre lo que él piensa desde el punto de vista como economista de lo que será el futuro de la economía dominicana. Ay, qué alivio, porque me estoy quemando a fuego cruzado. ¡Ay, Dios! Esto es en el patio de mi hogar que está. Mira, las proyecciones que conocemos sobre la economía, el documento que ustedes acaban de compartir, presentar. acabamos de compartir, las proyecciones del Banco Mundial, también nos referimos, la del Fondo Monetario Internacional y el Foro de Davos. Exacto. Y algunos bancos de inversión, como JP Morgan, también el Bank America, todas indican que la economía dominicana estaría creciendo este año entre un 4 y un 5%. Y aunque es ligeramente menor que el que se ha logrado este año, por la coyuntura internacional y sobre todo la incertidumbre, porque aún todas estas proyecciones están hechas en un escenario que puede cambiar de la noche a la mañana, ¿eh? Entonces, en medio de esa situación, la economía dominicana, repito, las perspectivas son muy buenas para el año entrante, aunque va a tener una ligera desaceleración, repito, pero crecimiento sobre un crecimiento de este año. Y todo el aparato productivo, que fue yo creo que fue uno de los logros de las dos administraciones que manejaron la pandemia y la pospandemia, ¿no? Exacto. Preservar y proteger el aparato productivo. Si tú no proteges tus empresas, ¿con qué tú te vas a recuperar? Y efectivamente nos hemos recuperado porque el gobierno salió en auxilio de las empresas, le pagó las nóminas, apoyó la pequeña y la mediana Exacto. empresa. Entonces la economía mantuvo su aparato productivo en Señor condiciones de Cuello, garantizar la recuperación. Pero usted al inicio de este programa en nombre de la democracia citó una palabrita mágica, redistribución. ¿Qué sugiere usted para que haya una mejor redistribución y ciudadanas como Lilian Mateo se sientan satisfechas del crecimiento económico? En esa redistribución todos tenemos una cuota de responsabilidad, no solamente el gobierno, sino también el sector privado y el gobierno, que es el que se encarga de hacer las leyes para que haya una mejor participación del trabajo, ¿no?, en lo que es la creación de la riqueza. La riqueza se crea el capital y el trabajo, ¿no? Mire, se nos queda un aspecto fundamental. Todos los vecinos haitianos que tenemos aquí, que representan económicamente. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para seguir como gobierno respondiendo bien a la ciudadanía? Ese es un tema largo y un poquito espinoso. Y que se acabó el programa, Dios Por mío. suerte, por suerte.
No, pero lo voy a obligar a volver, de verdad que sí. No me tienes que obligar porque en medio de todo a veces uno... Lo voy a invitar de manera oficial, porque de verdad que República Dominicana, sus diferentes medios de comunicación, debemos asumir con una mayor educación ciudadana lo que es tener dentro de República Dominicana a más de 2 millones de haitianos o nuestros queridos vecinos. Que tenemos que seguir educándonos sobre qué representa para nosotros, para ese bienestar social, para esa redistribución de la riqueza y para ese crecimiento y desarrollo. Nos vamos ya definitivamente a conformar a que lo tendremos en el patio, en la casa y en la sala y en la cocina, y que nuestro crecimiento económico será igual, con una cantidad de ciudadanos que definitivamente no están en nuestras estadísticas. Eso es un muy buen programa que desarrollaremos en otro programa en nombre de la democracia. A Carlos Cuello, pero muchísimas gracias por ese desmenuzamiento de nuestra economía dominicana. Eugenio Ferrán y Lilian Mateo les dicen hasta el próximo fin de semana.